Las babas del diablo es un cuento del escritor Julio Cortázar del año 1959, tomado de la colección Las armas secretas. Hay quienes aseguran que dicho cuento fue inspirado por el fotógrafo Sergio Larraín. La historia se caracteriza por ser un planteamiento entre todo lo que se observa y el cuestionamiento de la razón que se desencadena a partir de ello. El personaje nos recuerda la necesidad de deambular por la ciudad, buscando siempre algo que mirar de manera vaga, espacios que habitar a través de su lente, retratando un amor por lo cotidiano desde su sentido estético y la disciplina de su oficio, la fotografía. Podemos entonces asegurar que el fotógrafo siempre tiene un punto de vista personal a través de la cámara insidiosamente, dejándose ir en el dejarse ir de las cosas, buscando un fluir natural. Hunch more. That's good. Él cree que sabe mirar, si es que algo sabe, sin duda, y comprende que todo mirar resuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin la menor garantía, descubriendo así que la visión puede ser engañada. Por ende, el personaje se sumerge en un juego que le permite imaginar las vidas ajenas subjetivamente, o bajo la necesidad de recrear la suya a través de lo que podría vivir en otros, dando pie a una trama enmarcada en cientos de mundos posibles. La obra se caracteriza por sus marcados tintes boyeristas y la manera en que se presentan los oscuros deseos reprimidos del personaje principal, la humanidad, siendo un relato surrealista sobre la obsesión de los secretos humanos, donde un desenlace edípico nos lleva tras la revelación final de la historia. Siempre se hace necesario dudar sobre el recuerdo de lo que se observó, pues tras el engaño, la mente falsea los recuerdos y distorsiona la realidad vivida. Susana Dobak Salai asegura, las babas del diablo imita fielmente, en su descontinuidad, los procedimientos mentales, no solo al interpretar una escena, sino también al escribir sobre la experiencia de dichos procedimientos. De ahí que podamos afirmar que este cuento cortasiano es un metacuento, un cuento sobre escribir un cuento. No, she isn't. That's why I don't live with her. Es un intento de salvar el sentido, de salir de un atolladero interpretativo. Es la traducción de la imagen en literatura, apuntando los pasos de la creación, interpretación y reinterpretación de la foto, cuyo resultado es otra obra de arte, un cuento, un metacuento. La técnica que parece seguir es la de la deconstrucción. Intenta guardar algo, borrándolo, deconstruyéndolo primero, que es supuestamente la forma de ser de la metáfora, incluso del arte como tal. La pregunta es si lo consigue y cómo lo consigue. Como se ve, se trata de una situación bien difícil. Look good there to break up the straight lines. Blow Up es un largometraje considerado una pieza de culto, no solo en el mundo cinematográfico, sino también en el universo de la fotografía. Y no es suficiente con eso, hoy en día sigue siendo un referente cultural de la estética mod, además de contar con la particularidad de unir a figuras como Julio Cortázar desde la historia y a Jimmy Page, integrante de Led Zeppelin, en la musicalización dentro de una misma obra. El mod, del inglés modernist o modernista, es una subcultura que se originó a finales de los años 1950 en Londres, Inglaterra, y alcanzó su punto máximo entre principios y mediados de la década de 1960. Su sofisticación definió la revuelta juvenil de esa época. Dentro de los elementos significativos del movimiento mod se incluían varios aspectos, por ejemplo en la moda, trajes de vanguardia hechos a medida, en la música, el nuevo jazz de los 50, el ska jamaicano, el freak beat londinense y el rhythm and blues estadounidense y su variedad británica. La escena mod original también fue asociada con bailar toda la noche en las discotecas, avivado por las anfetaminas y otras drogas. Desde mediados de la década de 1960 en adelante, los medios de comunicación utilizaron a menudo el término mod en un sentido más amplio para describir cualquier cosa que era considerada popular, que estaba de moda o era moderna.
Lo explícito. Cuando se utilizan ampliadoras, pueden verse cosas que probablemente el ojo desnudo no sería capaz de captar. Pero lo que sucede es que al ampliarlas demasiado, el objeto se desintegra y desaparece. Por lo tanto, hay un momento en que asumimos la realidad, pero ese momento pasa. Este es en parte el significado de Blob Up, de Antonioni. El director deja en evidencia que el film no se trata solamente de una intriga policial, en la que como espectadores debemos dedicarnos a resolver un crimen, sino que nos está diciendo que se plantea algo más allá. Antonioni se refiere a algo más básico, habla de realidades, como un empleo filosófico, de esa acción que constantemente emprenden nuestros ojos cuando enfocan para mirar algo. Es necesario dejar ver otras cosas dentro de ese todo. De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible. Basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado, desnudar a las cosas de tanta ropa ajena. Julio Cortázar, Las babas del diablo. Lejos de ser una interpretación exclusiva del director italiano, lo que se ve y lo que no, las limitaciones y subjetividades al mirar y su relación con la teoría acerca de diferentes realidades, es un paralelismo que ya está planteado en el relato que sirvió de inspiración para el film. De hecho, es bastante llamativo e interesante que Antonioni haya usado la expresión ojo desnudo y en el cuento se hable de ropa ajena. Lo implícito. Nos valemos de esa atractiva perspectiva filosófica y metafórica que hace Cortázar en su obra literaria y que posteriormente se traduce en imágenes planteadas por Antonioni, para darnos otro aspecto intangible en el cual Blob Up nos expone constantemente. Debido a estas descripciones se desmantela el saber del arché, mostrándolo al espectador y ahondando así en su saber lateral. Cortázar lo logra con su particular modo de enunciación, construyendo un relato temporalmente reversible, circular e intertextual en sí mismo, realizando aquello que Blanchot expresó alguna vez: escribir es entregarse a la fascinación de la ausencia de tiempo. Por lo tanto, observaremos cómo el sentido de lo verosímil no tiene sentido por fuera del discurso y cómo el enunciador no es el autor, sino la manera en que este último se construye en su discurso, construyendo al mismo tiempo a su lector. En el caso de Antonioni, lo logrará al hacernos partícipes de todas las técnicas del proceso de impresión fotográfica llevadas a cabo por el personaje principal a través de sus sucesivos Blob Ups. En este film podemos vislumbrar cuál es dicho concepto. Apenas comienza. La banda sonora de Herbie Hancock irrumpe sin previo aviso en la pantalla y en los créditos comienzan a aparecer. Es justamente allí donde se presenta el primer guiño, cuando las letras vacías dejan ver una serie de imágenes que transcurren por detrás del nombre de los actores, los técnicos y el título mismo de la película. Algo que podríamos definir como el trasfondo de lo que no siempre hacemos perceptible. Blob Up es una obra de arte, donde el cine y la literatura convergen de manera exquisita.
en un Londres que se presenta como un protagonista más, junto con una banda sonora que se ubica a la altura de semejantes circunstancias. Muestra la belleza del mundo fotográfico, tanto en su dimensión poética como técnica. Y por último, abre una dimensión surrealista de análisis que invita a pensar ciertos aspectos que tiene la habilidad de esconderse dejándose ver, mientras nos entretiene con una intriga detectivesca.